para ustedes salud sexual? Salud sexual, por ejemplo, será tener ITS. Salud sexual será un embarazo no deseado. ¿Qué creen ustedes que es una salud sexual? Por ejemplo, a Liz, si nos puedes acompañar, Liz, o Miguel. A ver, vamos. Muy bien. Gracias, Tania. Nos dice que es prevención y cuidado. Mayra nos dice cuidado. Así es, mis estimados. Cuando hablamos de salud sexual, no estamos hablando de una enfermedad, sino estamos hablando de un cuidado, de una seguridad, ¿no? Como dice la Organización Mundial de la Salud, una salud sexual es cuando ustedes están bien, no solamente físicamente, sino ustedes están bien mentalmente, socialmente, pero basado en su sexualidad. Pero este placer sexual o esta identidad sexual o esta emoción o bienestar tiene que estar enfocada a la inteligencia emocional. No puede haber sentimientos de culpa en esta relación sexual o en esta salud sexual, mejor dicho, ¿no? Entonces, para poder asumirla, tiene que haber en ustedes la autonomía y el compromiso de asumirlo, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, de manera responsable. ¿Quieres tener una vida sexual? Asúmelo de manera responsable. Porque si no lo asumes con estas condiciones o elementos que te está enfocando, entonces podría haber consecuencias. ¿Cuáles serían esas consecuencias, estimados? Si nosotros no tendríamos una buena salud sexual, si está por ahí alterando nuestras emociones cuando vamos a estar con una pareja, si vemos que tenemos celos, si vemos que es una relación tóxica, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Si vemos que no hay respeto, veo que mi pareja me está siempre ahí controlando, o me dice, no, no estés con esta chica porque no te conviene, o este chico porque no te conviene. ¿Ustedes creen que esté relacionado con la salud sexual? Definitivamente que no, ¿no? Estas situaciones van a traer consecuencias, y una de las consecuencias es lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Que es, por ejemplo, un embarazo no deseado. Y este embarazo no deseado también tiene repercusiones. Entonces, la idea de hoy es que ustedes tengan en cuenta que la Organización Mundial de la Salud está considerando que dentro de sus problemas que se enfoca en la salud sexual, es una de ellas, ¿ah? Porque hay muchos. Por ejemplo, tenemos la ITS. ¿Y qué es la ITS? ¿Ustedes han escuchado hablar de la ITS? A ver, ¿con qué le relacionan ustedes la infección de transmisión sexual? Si me pueden por aquí, por favor, por el chat, para hacerlo más rápido. A ver, ¿con qué lo relacionan con la ITS? A ver. ¿Un resfrío? No, ¿no? Excelente. Con las infecciones de transmisión sexual. ¿Conocen algunas de ellas? Sífilis, SIDA. Ok, muy interesante. El papiloma, muy bien. Lo felicito. Herpes, excelente. ¿Alguna otra enfermedad? O infección en este caso, porque el término es infección. Ok, muy interesante lo que hepatitis, gonorrea, excelente, pero bueno, hay varios tipos de hepatitis, ¿no? Y ahora les voy a mencionar cuáles. Gonorrea, excelente. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, según la Organización Mundial de la Salud y también el Instituto Nacional de Estadística e Informática, determina, por ejemplo, en el 2019 se presentaron 376 millones de nuevos casos de ITS, ¿no? Y que la mayoría de ITS se han presentado en la adolescencia, estimados. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el inicio de relaciones sexuales, estimados, es entre los 10 a 13 años. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de iniciar a muy temprana edad el inicio de relaciones sexuales? ¿Qué creen que pueda suceder si una joven inicia relaciones sexuales a temprana edad? ¿Habría alguna consecuencia? Claro que sí, ¿no? Una de las consecuencias que se puede presentar es que a mayor número de parejas sexuales, mayor va a ser la transmisión. Y si mayor es la transmisión,
quiere decir que se va a presentar diversas infecciones o enfermedades a futuro. Como por ejemplo, lo que vamos a hablar el día de hoy, que son las infecciones de transmisión sexual. Otra de las consecuencias que puede conllevar el no tener una infección, perdón, una salud sexual, es un embarazo no deseado. Hay otras más, por si acaso, ¿no? Que es el aborto, por ejemplo, que es la violencia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es sobre la infección de transmisión sexual, la ITS. La infección de transmisión sexual, su propio nombre dice, es una infección que se está dado por microorganismos, un agente causal, aquel que origina el problema, ¿no? Pero para que se origine este problema del agente causal, se necesita de un medio de contagio, ¿cierto? Y el medio de contagio es el hombre, ¿no? El huésped en este caso. Entonces se da este medio de contagio, ya sea de muchas formas, porque cuando hablamos de microorganismos, que es el agente, hay virus, ¿no? Hay parásitos, hay bacterias, hay hongos, pero especialmente en la ITS, ¿no? Se da por bacterias, virus y parásitos, ¿no? ¿Y cuáles son esas enfermedades que se suelen presentar o los virus o bacterias que están en el ranking de las enfermedades? Bueno, y vuelvo a repetir la OMS porque este es un dato universal y también a través del Ministerio de Salud también lo ha determinado, que son 4 las primeras causas de ITS que suelen ser más prevalentes y las 4 primeras causas por virus, que también son las más prevalentes. Si hablamos de las bacterias, por ejemplo, las primeras causas están dadas por la tricomoniasis, ¿ya? La tricomoniasis. ¿Qué más? Otra de las infecciones de transmisión sexual que está dado por, en bacterias tenemos la clamidia trachomatis. Esa es una de las primeras causas de agente bacteria. Otra bacteria es la gonorrea. Otra bacteria es la sífilis, ¿ya? En la tricomoniasis es considerado por un tipo de, es parecido a un parásito, ¿ya? Porque es como un flagelo, ¿ya? Que te da lo que es la tricomoniasis. En los virus, estimados, tenemos el virus de papiloma virus humano, el virus del herpes, tenemos el virus de la hepatitis B y tenemos pues el virus que mencionó nuestro estimado, el virus del VIH. Entonces, pero de esos 4, ¿cuál es el ranking? Miren, el VIH ya no es tan impactante como el virus del papiloma humano. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Por qué es más impactante el virus del papiloma humano que el virus del VIH? ¿Tienen alguna idea? ¿Ustedes tienen idea qué te puede dar el virus del papiloma humano? ¿Han escuchado hablar sobre ello? ¿Con qué está relacionado el virus del papiloma humano? Muy bien, Reni, gracias. Gracias, Neisser. Miren, los chicos tienen muy claro cuál es la consecuencia de tener el virus del papiloma humano. Muy bien, John. Así es, mis estimados, es el cáncer de cuello uterino. Y la primera causa de cáncer de cuello uterino, ¿ok? Primera causa que ocasiona muerte por cáncer en la mujer es el cáncer de cuello, es el papiloma virus humano. Y es la consecuencia sería el cáncer de cuello uterino. Es la primera causa que las mujeres mueren, cáncer de cuello uterino. Y la causa de este cáncer, en la mayoría de casos, es por el papiloma virus humanos. Y algunos me preguntarán, pero tenemos en cuenta que el Ministerio de Salud está promocionando las vacunas, ¿no? Ustedes han escuchado, no sé si ustedes han recibido, las chicas cuando han tenido 9 años, 10 años, ¿no? La vacuna para el virus del papiloma humano, de 10 a 13 años. Lo que ha sucedido es de que esta vacuna solamente va a proteger con 2 tipos de virus, ¿no? Son la bivalente, que es la 16 y la 18. Sin embargo, hay más de 100 tipos de virus, ¿no? Entonces, la idea, a pesar de ello, la idea es la prevención. Es lo que tenemos que tener en cuenta.
no hay otra cosa, ¿ya? Y en correlación, acá dice, ¿podemos tener hijos cuando tenemos papiloma? Nos dice Mayra. Muy buena pregunta, Mayra. Si podemos tener hijos, hay muchos embarazos. Les cuento que cuando se atienden los partos, encontramos mujeres que llegan en periodo expulsivo, ¿ya? Llegan en periodo expulsivo y están con todos sus condilomas acuminados. Los condilomas son como unas verrugas. ¿Ustedes han visto la coliflor? Ya, así parecidos son verrugas oscuras, marrones, que están en toda la vulva, ¿ya? Entonces, esas verrugas, si por ahí se rompe una de ellas, ¿no? Por ahí va a entrar el contagio a los ojos, puede dañar los ojos del niño. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿No? Depende de la zona, depende de la zona. Si la zona está a nivel del cervix, está en toda la vulva, todo ramificado, bueno, en este caso, no ha habido, hasta ahorita el reporte es que toda persona que ha tenido papiloma virus humano, las manifestaciones es asintomático por si acaso, no es sintomático. ¿Cuándo se manifiesta la sintomatología? Cuando baja el inmunidad y ahí sí te aparece alguna verruga, algún condiloma. Entonces, ¿qué ha pasado en ese caso? Bueno, llegó el expulsivo y como no se trata de cuidar al niño, nace el niño y bueno, ¿no? Y se protege a la madre. Pero cuando la literatura siempre nos dice, si abarca todo, puede terminar una cesárea. Pero en este caso, la mayoría de personas no se ha reflejado alguna consecuencia en ello, ¿no? Por ejemplo, John nos dice, si mi pareja tiene PBH, ¿ya no puede acceder a seguras contra el cáncer? Ah, si su pareja tiene PBH, ¿ya no puede acceder a papiloma virus humano? No, porque para detectar el papiloma virus humano, no toda persona que tiene papiloma virus humano va a terminar en cáncer. ¿Por qué? Porque ahí va a tener que esperar siempre es como el herpes, o es como el herpes, ¿no? Luego tienes el virus y se queda ahí latente, no se activa. Y si me pregunta el seguro contra el cáncer, me refiero me imagino por las empresas privadas, pero en el sistema de salud toda persona tiene atención, eso es un derecho integral de toda persona. Entonces, tendría su seguro, ese es un derecho. Eso es un derecho universal de la atención, de la integridad, sin coerción y sin violencia y sin discriminación. Todos tenemos derecho a esa atención. No tiene por qué estar ser excluido con relación si tiene VIH contra el cáncer, no, porque lo que estás haciendo es, por ejemplo, en la Liga de Lucha contra el Cáncer, todos los años se toma el Papa Nicolau, y ahí donde se puede determinar si la persona tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces, si puede tener hijos con el papiloma virus humano, sí puedes tener hijos con el papiloma virus humano. No tiene nada que ver la relación coital, el embarazo, con el papiloma. Lo que sí puede pasar con el papiloma es que sí puedes tener cáncer de cuello uterino. A esa es la relación, no con los embarazos. Entonces, si continuamos viendo aquí, uno de las bacterias que suele atacar mucho a las mujeres, porque las mujeres son las que suelen ser atacadas, es con relación ¿cómo se puede prevenir el papilomavirus humano? Cuando aparecen las verrugas, ¿es debido a que ya están avanzada la condición? Ah, muy buena pregunta, Rosa, gracias. Entonces, ahí quiero llegar. Cuando hablamos del papilomavirus humano, ¿ya? ¿Cómo se puede prevenir PBH? Definitivamente, la única forma de que yo me puedo prevenir un PBH, ¿ya? Un papilomavirus humano, es previniendo a través del uso de un preservativo, si es que ya iniciaste tu vida sexual. Toda persona que inicia una vida sexual tiene que asumir de manera responsable su sexualidad. Entonces, tienes que usar un preservativo. No hay otra cosa que pueda evitar una infección de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, no sé si puedo responder tu pregunta, Karina. Cuando aparecen verrugas, ¿es debido a que ya está avanzada la condición? No, Rosa. Las verrugas es una manifestación sintomática, porque el PBH es asintomático, no se va a manifestar, ¿no? Cuando se manifiesta,
se manifiesta cuando bajan las defensas y se pronuncia, ¿no? Se prolifera. Luego, baja. A veces hasta desaparece, pero sigues teniendo el virus, ¿no? Vuelve a aparecer, tu inmunidad baja, puede volver a aparecer o como no. Y eso tiene que ver con tu estilo de vida en tu condición sexual, ¿no? A más inestabilidad en tus relaciones coitales sin protección, mayor es la probabilidad de que lo tengas. No, todo lo que sea virus, todo lo que tenga que ver con virus, no hay cura. Ninguna enfermedad, ninguna infección que tenga que ver con virus no tiene cura. Fuera de las relaciones sexuales y transmisiones sexuales, ¿me puedo contagiar de ETS, digamos, en lugares de poca higiene? Muy buena pregunta, me dicen. Miren, ETS, si te puedes contagiar, su propio nombre dice, infección de transmisión sexual. ¿Cuándo se dice una infección de transmisión sexual? Y aquí quiero llegar, Meiser. Gracias por tu pregunta. ¿Dónde está? Cuando hablamos de la infección de transmisión sexual, hay tres formas, ¿ya? Me dice, una de las formas es por pene, vagina, pene, ano, ¿ya? O boca. Esa es una de las formas. O por transmisión vertical, es decir, madre e hijo. O por transfusión sanguínea. En la transfusión sanguínea lo que te puede dar no es una ETS. En la transfusión sanguínea lo que te puede dar es, en este caso, la hepatitis, lo que es la hepatitis B. Ahí sí sería una ETS en la hepatitis B. Pero en lo que es transfusión sanguínea, lo que te puede dar es una hepatitis C, porque tenemos tres tipos de hepatitis, la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de infección de transmisión sexual, sería por contagio sexual, ya sea boca, ano, pene, vagina, ¿no? O pene, ano, o boca, pene, ¿no? Por vía de embarazo, de manera vertical, o también por transfusión sanguínea. A eso se considera una infección de transmisión sexual. Ahora, si hablamos de lugares hacinados, ¿no? No teniendo una buena condición de saneamiento, entonces ¿me puedo contagiar de una infección de transmisión sexual? No, porque la contagio de transmisión sexual es de la forma como te estoy mencionando. Te puedes contagiar, sí, de otras enfermedades, ¿no? Pero no de una ITS. Así es. No sé si pude responder tu pregunta. Entonces, para terminar con relación a la infección de transmisión sexual, a ti, mi estimada, me dicen, para terminar con la infección de transmisión sexual, comentarles que dentro de las primeras causas de infección que más se prevalecen en las mujeres, estimados, es la clamidia trachomatis. Y la clamidia trachomatis, ya, es una bacteria, chicos, que les gusta alojarse en las trompas de falopio. Y justamente las trompas de falopio, ¿no? Es la zona donde se alberga esta bacteria. La trompa de falopio tiene es como el útero tiene forma de pera invertida y a su lado derecho, no se puede ver, ahí. Creo que no. Gracias. Y a su lado derecho de las trompas, a su lado derecho del útero, tenemos las trompas de falopio y al lado izquierdo también. Entonces, si yo aquí quiero utilizar mi lapicito, ¿ya? ¿Dónde está? Muy bien, si me permiten. Listo. Entonces, si yo voy a trabajar en el útero es una forma de pera invertida. En esa pera invertida, a la mano derecha tenemos las trompas de falopio. Y dentro de esas trompas de falopio, ahí es donde se produce la fecundación. En las 3/4 partes de la trompa de falopio se produce la fecundación. Y justo ahí hay varias partes de las trompas de falopio, ¿no? Y una de ellas se llama istmo. El istmo es la zona más pequeña donde ahí suele pasar cuando ya está fecundado el huevo con el espermatozoide
con el óvulo. Entonces, cuando se junta, se forma, se fecunda y empieza a haber un progreso. Entonces, va avanzando ese progreso y llega hasta esa zona y justo a esa zona le gusta alojarse a esta bacteria que es la bacteria de la clamidia trachomatis. Entonces, ¿qué suelen pasar? Los embarazos ectópicos, ¿no? Y esos embarazos ectópicos no están normalmente, los embarazos se dan en el útero, pero no se dan ahí, sino se dan en las trompas. Esto crece, llega a las a los 3 meses aproximadamente, y esto puede reventarse y la mujer morir por una hemorragia, ¿no? Y ahí por ahí puede darse lo que son las muertes maternas. Entonces, ¿qué tan importante es uno prevenir esta infección de transmisión sexual? Porque puede haber muchas consecuencias. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ya para ir avanzando, quiero que miren este vídeo, por favor, y quiero que me den sus comentarios. A ver, voy a mostrarles el siguiente vídeo. Permiten un ratito, no sé si se puede ver el vídeo que estoy mostrando. ¿Se puede ver? ¿Me comentan, por favor? Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, voy a ampliar. ¿Se escucha? A ver. Veo imagen. No se puede compartir. Ya, a ver, voy a compartir. A ver, me dicen, por favor. Al momento de Ahora compartir sí hay se una puede opción. visualizar. Ahora sí, Ahora, sí, sí. Ahora sí, sí, sí. Sí, gracias. Ahora sí. ¿Pero qué te pasa? Que estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada, Coldo. Que estoy embarazada. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Ves ese punto rosa de ahí? ¿Que es niña? ¿Pero qué niña ni qué niña? Este punto rosa es que sí, que sí, que sí. Joder. Joder, qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón, joder, qué marrón. Pero miren, es mío. Vete a la mierda que sabes que has sido el único. Pero si siempre me salgo antes de correrme. Joder, y yo qué sé. Yo solo sé que estoy embarazada. ¡Coldo! Vamos a hacer algo. Corte. Claqueta final. Genial. Este es un apasionado. Aunque, menudo marrón que te pase algo así, ¿no? Hops, yo lo tengo súper claro. Sin condón ni flowers. No, Nunca, ni yo. ¿no? Yo cuando me pongo el condón me convierto en Superman. Qué fantasma eres. ¿No te lo crees? No. ¿Estáis? 5 minutos. Os esperamos en el bar de abajo. Vale. ¿Nos dará tiempo? Ya esperarán.
Muy bien, a ver, no sé si me pueden dar sus comentarios. Para que se logre el éxito de una relación sexual sin coerción, sin violencia, ¿qué creen ustedes que se necesita para poder lograr ese objetivo? ¿Alguien me podría compartir, por favor, sus ideas? ¿Qué necesitaríamos para lograr que esa relación sexual que ustedes acaban de ver en ese vídeo, ¿no?, se llegue a dar sin coerción y sin violencia? Y que sea de manera satisfactoria. Mejor dicho, ustedes han podido observar en ese vídeo que ha habido violencia. Ha habido violencia, ha habido coerción, ha habido presión, ¿no? Ha habido sentimientos de culpa de repente. ¿Han podido observar el vídeo esas actitudes? No, muy bien, Reddy nos dice ha habido cortejo, ¿no? Cari nos dice no. ¿Ustedes creen que ahí, no, ahí ha habido responsabilidad? No se observó violencia, excelente. No se observó violencia, muy bien. Ahí ha habido comunicación, excelente. Miren todas las características, hubo complicidad, ¿no? ¿Y cómo se pusieron ustedes cuando ven que existe esa relación de dos parejas donde están queriendo tener un objetivo en común? Porque ha habido un objetivo en común o no en esa relación. Excelente, Reni. Ambas partes estaban informados sobre el tema, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros? ¿Era positivo esa relación? Entonces, ¿fue tóxica? ¿No fue tóxica? ¿Les gustaría tener ese tipo de relación ustedes? ¿Les gustaría tener esa relación? ¿Esos tipos de relaciones? Que tengan todos esos elementos que ustedes acaban de mencionar, que me pareció muy interesante, ¿no? El que digan, por ejemplo, que haya responsabilidad, que haya complicidad, que haya respeto entre ellos, ¿no? Dejando de lado la actuación que tenían que hacer, pero ellos tenían algo en común, ¿no? Que eran pareja, ¿no? Y que asumieron su responsabilidad porque ellos no querían, ¿querían ser padres? ¿Creen que querían ser padres ellos? Para nada, ¿no? Ellos no querían ser padres. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? De repente querían tener proyectos de vida, ¿no? ¿Sí? Me parece genial. Muy bien, sí. Ellos querían tener de repente un proyecto de vida personal. Entonces la idea es la siguiente, chicos. La idea es que cuando yo quiero tener una salud sexual plena, ¿ya? ¿Y qué significa tener salud sexual plena? Significa, por ejemplo, tener placer sexual. Y el placer sexual no solamente es pene-vagina, o sea, el hombre ingresa entre el pene y eyacula. No, eso no es solo placer sexual. El placer sexual implica muchas cosas, porque según la respuesta sexual de Mastering Johnson, ¿ya? Para tener un placer sexual hay varias etapas para tener esa respuesta, ¿ya? Entonces, si quieres tener esa emoción de tener orgasmo, por ejemplo, de tener un disfrute, ese enganche con tu pareja, necesitas cumplir ciertos criterios. Y esos criterios es, por ejemplo, lo que voy a mostrar en este momento. Son reglas que tú tienes que tener en cuenta para que tu relación sexual sea con asertividad, ¿ya? Si tú quieres tener una relación sexual sana, ¿ya? Y no llegar a un embarazo no deseado o a una infección de transmisión sexual, regla número 1, chicos. La regla número 1 es ser respetuosos, ¿ya? De la sexualidad y de las relaciones sexuales. Tienes que aceptarte en tu identidad sexual, tienes que aceptar, si tú te aceptas en tu identidad sexual, te aceptas que esa relación es sana con tu pareja y hay respeto en esa relación sexual, entonces tú va a haber un disfrute y es menos la probabilidad de tener una infección de transmisión sexual y menos un embarazo no deseado como estamos viendo en el vídeo, que los chicos han tenido una relación sana, ¿no? Otra de las reglas que tienes que tener en cuenta para evitar un ITS, un embarazo no deseado, es que tus
tus experiencias sexuales sean placenteras y estas también sean seguras y sin coerción. Entonces, si yo soy consciente que con mi pareja existe una relación estable, ¿ya? ¿Ok? Hay respeto, ¿no? Entonces, yo voy a tener una relación placentera, ¿no? Y a la vez uso el preservativo porque hay que prevenir de todas maneras. Entonces voy a tener una relación segura y sin coerción utilizando un método anticonceptivo, porque recuerden ustedes que el único método que va a evitar un embarazo, ¿ya? Bueno, la idea es que cualquiera de los métodos pueden usar, pero una de ellas es más efectiva que otras, ¿ya? Entonces, en los métodos anticonceptivos, tener en cuenta de que si no quieren salir embarazadas, usen un método anticonceptivo. Toda persona que ya inicia su relación sexual, su relación coital, ya debe pensar en usar un método anticonceptivo, porque toda persona que tiene relación coital, de hecho, lo objetivo de la relación coital es la reproducción, pero también es la satisfacción. Pero si no quiere salir, usa un método anticonceptivo, ¿ya? Finalmente, ¿cómo voy a evitar una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado, teniendo relaciones coitales sin violencia? Nadie les tiene por qué obligar ni a tener relaciones coitales si no sea con su consentimiento, ¿ya? Con su consentimiento. Y que ese consentimiento no tenga sentimientos de culpa después. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Adiós. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adiós. Hay una pregunta en el chat, Erika. A ver, vamos a leer lo que nos dice aquí. A ver, ¿qué métodos anticonceptivos son más efectivos y qué mitos, verdades hay sobre la pastilla diligente? Ah, muy interesante tu pregunta. A ver, con relación a los métodos anticonceptivos, como bueno, existe una gama de métodos anticonceptivos, ¿ya? Pero las más seguras, las que son casi 100%, es la T de cobre y son los implantes. Los implantes son métodos que están compuestos por progesterona, ¿ya? Tiene progesterona. Por lo tanto, toda progesterona no vas a poder observar la menstruación. Ya tiene una gran ventaja la progesterona, ¿no? Al no tener menstruación, no te va a incomodar lo de las menstruaciones mensuales. No tiene efecto colateral, podría tener algunos, eso va a depender de cada usuario. Y la T de cobre tiene una forma de T, ¿no? Que es pequeñita, que mide 3 centímetros aproximadamente, otros 5 centímetros, y que gracias a esa T de cobre vamos a evitar también un embarazo. Va a hacer que impida, porque esa T se coloca en el útero y va a impedir que, en este caso, no sé si lo tengo aquí, va a evitar que se una el espermatozoide con el óvulo. Hay espesamiento también del moco cervical. Pía me dice, ¿y son seguros? Ningún método es seguro, estimados al 100%. Ningún método es seguro. Pero si ustedes cumplen con las reglas de colocarse, por ejemplo, en un implante, la ventaja del implante es que se coloca ahí para 3 años y para 5 años. Entonces, en los implantes vas a tu control cada año. En la T de cobre también es una ventaja. No es usar cada mes, si no te dura 5 años, otros te duran 10 años, entonces el control es primero al mes, luego a los 6 meses y ahí al año. Entonces, son los más seguros, ¿no? Los demás ya vienen, por ejemplo, las píldoras, ya las inyecciones de 3 meses que son de hormonas, porque las de 3 meses también son de progesterona. La ventaja es que también en ese caso de las ampollas, que se llama el acetato de medroxiprogesterona, ya de 150 miligramos, esas ampollas que son inyectables, ¿no? Se colocan de manera intramuscular y hay de mes y hay de 3 meses. Lo de un mes ya contiene hormonas combinadas, estrógeno y progesterona. Lo de el mes
te va a servir, vas a tener que ir mensualmente a colocarte la ampolla, y esta ampolla mensual te va, sí te viene la regla. En cambio, la de 3 meses, no te va a venir la regla por 3 meses, y luego tienes que volver a colocarte porque solamente contiene una sola hormona, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si puede responder tu pregunta. Por acá me dice John, el implante subcutáneo he oído que genera desbalance hormonal como granitos, y que uno engorde comparado con la T de cobre no tiene efecto secundario. Muy interesante tu pregunta, John. Todos los métodos que son hormonales, ¿ya? Definitivamente, las mujeres, nosotros trabajamos, tanto también el varón, bajo el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino lo que hace es que genere hormonas que nos preparan para el ciclo ovulatorio, o sea, el día de la ovulación. El día de la ovulación es el momento más importante que está relacionado para la reproducción. Entonces, el día de la ovulación, por eso es que nosotros las mujeres, 3 días antes de la ovulación, empezamos con un espesamiento, 3 días, puede ser de 3 días, 2 días antes, con el espesamiento del moco cervical, que es como la clara del huevo. Nosotras las mujeres, a mitad del ciclo, vemos que se nos espesa, es como un moco que sale, porque esa es la idea, que salga un moco en la mitad del ciclo, porque justamente ese moco va a favorecer que los espermatozoides, ¿no? Facilita su ascenso para poder tener ese contacto con el óvulo. Entonces, sí se da lo que es la fecundación. Todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, a mitad de ese ciclo, y participan hormonas, aumentan su volumen de concentración de las hormonas, como es, por ejemplo, los estrógenos, que va a preparar a estos folículos para que maduren y luego salgan para encontrarse con el espermatozoide. Y luego viene la otra fase, que es el aumento de la hormona, que es la progesterona, que va a hacer que engrose ese útero para que albergue el producto. Y si no hay embarazo, entonces se descama y viene la menstruación. Entonces, ¿qué hacen las hormonas? Las hormonas lo que van a hacer no es un desbalance, ¿no? Lo que va a hacer es inhibir, no es que disminuya. Lo bloquea, es como decir, por hoy no te vas a aparecer estrógenos, ¿ya? Porque hoy solamente va a aparecer progesterona. Entonces, se queda ahí estancado y baja, es como el fármaco, porque son fármacos las hormonas, los implantes, las ampollas, son fármacos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes consumen un fármaco para un tratamiento, es lo mismo, tiene su fecha de vigencia, termina el tratamiento y luego retornan a su estado natural. Iguales son las hormonas, los métodos anticonceptivos, tienen una fecha de vigencia, termina su uso y luego regresan a su estado natural. Otros regresan inmediatamente, otros regresan a un estado tardío. Y inclusive, según género, hay diferencias también porque existen otros factores, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, no sé si pude responder tu pregunta, mi estimado. Luego por aquí veo otras preguntas muy interesantes, muchas gracias. Por acá dice, sobre la probabilidad de contraer una ITS, nos dice María Pía, aunque sé que estoy usando condón, no entiendo. A ver, ¿existe la probabilidad? De contraer ITS. Ok. ¿Hay la probabilidad de tener ITS aunque esté utilizando el preservativo? Vuelvo a repetir, ningún método es seguro al 100% para un embarazo, pero se ha demostrado que para una infección de transmisión sexual ha sido lo único que nos va a ayudar, ha sido el preservativo, es lo único que nos ha protegido. Ahora, si imagínate que utiliza para un embarazo, no solamente un preservativo, sino también un método más, pero para una ITS sí ha protegido hasta este momento. No ha habido algún estudio que diga no ha sido efectivo. Pero la probabilidad de contraer la ITS, no se ha dado esa probabilidad, ¿no? Ha habido algunos reportes, mi estimada María Pía, pero el MINSA, el OMS, lo ha determinado que no es así. Siempre nos va a ayudar y nos va a evitar una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, por aquí nos dice consentimiento de culpa. Se refiere a que uno se puede haber arrepentido de tener relaciones sexuales. Muy interesante la pregunta. Hay un estudio sobre el locus de control que tiene que ver con locus de control
interno y externo, ¿ya? Los estudios dicen que cuando una persona tiene locus de control interno, quiere decir que la persona toma decisión, cuando toma una decisión en su vida personal, y si ha sido por decisión propia, no hay sentimiento de culpa cuando suceda un hecho, un acto, ¿no? Que se presente. Por ejemplo, ¿no? Si yo decido tener relación sexual y soy consciente, lo asumo de manera responsable, o sea, con todos los elementos que nos dice la OMS, ¿no? Libre de coerción, que no sea tóxico mi relación, ¿no? Que haya un disfrute, ¿no? Entonces, no va a haber sentimiento de culpa cuando se dé la relación sexual, la relación coital. Pero si esa relación coital tiene elementos, ¿no? En contra, sí va a haber sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es lo que sucede siempre con los jóvenes cuando me van a consulta. Y yo les pregunto, ¿y cómo te has sentido teniendo relación coital? ¿Estás contento? No, yo no he querido tenerlo. ¿Y por qué lo he tenido? Bueno, porque me empezó a tocar mi pareja y sentí en ese momento, me sentí bien, pero luego ya no me sentí bien porque yo no lo quería hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, no fue la condición interna la que determinó el hecho del acto, sino fue por un estímulo externo. Y ese estímulo externo logró pues que suceda lo que me mencionó, ¿no? El sentimiento de culpa, ¿no? Y el sentimiento de culpa puede ser, sí, el arrepentimiento de tener relaciones sexuales. Muchos chicos universitarios van y nos preguntan, ¿no? ¿Y estás feliz? No, no he querido tenerlo. Pero ya lo hiciste, sí, ¿y por qué? Porque tienen miedo a los padres de poder comentar el hecho, por eso es que es muy importante, nosotros trabajamos con psicología bastante, ¿no? Hacemos una interconsulta, porque justamente donde llegan primero no es en el psicólogo, sino primero llegan con nosotros, ¿no? Entonces llegan con nosotros y nosotros detectamos y conversamos con los amigos psicólogos ya del punto de vista conductual. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahí ya no hay marcha atrás. Toda mujer que inicie una vida coital, en el caso de la mujer, tiene que hacerse su Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque se dice, la literatura, que cuando ya, mientras más temprano tengas relaciones sexuales, es como que hubieras tenido relaciones sexuales aproximadamente con 4 o 6 parejas. Pero ¿cómo así? Si él es el primer chico que estoy. Lo que pasa es que ese chico también tiene un pasado. Y ese chico, su pasado, tiene otro pasado. Y de ahí sí, otro pasado y otro pasado. No sé si me dejo entender. Y ese pasado, entre ellos, existe una probabilidad de cuántas parejas has estado, ¿no? Que es entre 4 a 6 parejas. Entonces, por eso, lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es: toda mujer que inicia su relación coital debe realizarse su Papa Nicolau, ¿ya? Y en el varón, ¿qué es lo que tiene que hacer? De usar su preservativo, porque va a llegar un momento donde ustedes algún día van a querer tener sus parejas, ¿no? Pero para la reproducción, o sea, para tener familia. Una de las primeras causas de infertilidad, estimados, es por la clamidia trachomatis. Vuelvo a repetir, la clamidia justo les gusta alojarse en las trompas de falopio. La fecundación se da en las trompas de falopio, pero el embarazo no se debe dar en las trompas, sino en el útero. Pero no suelen llegar al útero, sino se quedan estancados en las trompas. Y ahí es donde se producen lo que son los embarazos ectópicos, y a eso que va a ocasionar lo que son los embarazos ectópicos, y puede llegar a una hemorragia si no es que es atendida inmediatamente. Muy bien, por acá dice los implantes subcutáneos soy yo que generas de balance. Bueno, ya le respondí a John. Luego tenemos las inyecciones de 3 meses. Acabo de mencionar que son inyectables que solamente tienen progesterona, solamente contienen progesterona, no estrógenos, y entonces al tener progesterona no vas a ver menstruación por 3 meses. No te asustes, no es que se va a la cabeza, ese es un mito, no es que se queda acumulado en el útero, tampoco existe eso, sino es que bloquea el sistema
para que no se presente la concentración de la hormona folicular estimulante y de los estrógenos, porque ellos son los encargados de ese proceso, ¿no? Así que tranquila, si vas a usar, lo puedes usar. Si por ahí viene el mito, ¿engorda? No, porque el órgano de cada persona es totalmente diferente, ¿no? Entonces, algunas en vez de engordar, algunas adelgazan, a otras están, ni suben de peso, ni bajan de peso, siguen igual, ¿no? Entonces, no es que la ampolla es lo que te genera la obesidad, no es así. Rosa Quispe me dice, los inyectables tengo entendido que se usan el segundo día de la menstruación, pero si un par de meses no me aplico, ¿me puedo volver a aplicar sin ningún problema? Excelente pregunta, Rosa Quispe. ¿Cuál es aquí? En primer lugar, ustedes tienen que acudir a un establecimiento de salud para colocarse para usar un método anticonceptivo. Esa es mi recomendación. No pueden usar un método anticonceptivo acudiendo a la farmacia. Eso se llama automedicación, ¿no? Pero es un método, no, es un fármaco el método, por si acaso, ¿ya? Uno, porque tiene reacciones adversas, ¿ya? Algunas les puede dar o como no. Segundo, hay que saber usar, ¿no? Siempre dicen el primer, segundo día. Sí, pero el primer, segundo día, ¿de qué? Hay que ver si eres regular o eres irregular, ¿no? Hay que ver tu edad, hay que hacer toda una historia clínica para poder hacer una evaluación, una anamnesis, tus antecedentes personales, tus antecedentes familiares, ¿no? Una evaluación clínica también. Puede ser que tengas algún antecedente, ¿no? Entonces, eso también ayuda a identificarlos en ese momento y pasarlos a otro nivel de atención. Entonces, no es que yo voy y compro un método, no es así. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no necesitas ir a la maternidad de Lima, porque para usar un método no tienes que ir a especialidad, ¿no? Tú vas al establecimiento de salud de primer nivel de atención, donde está la obstetra, ¿no? Que puede ser un puesto de salud, un centro de salud, y tranquilamente te va a llenar tu historia clínica y te va a orientar una gama de métodos de cada uno de ellos que tú deseas obtener. Entonces, si por ejemplo vemos que el inyectable se usa en el segundo día de menstruación, se usa entre los primeros 5 días de menstruación, entre segundo y tercer día especialmente, cuando se ve menstruación, ¿ya? Ahora, pero si pasaron, ya me dice un par de meses, y me imagino que estás hablando del inyectable mensual, ¿no? No me aplico, ¿no? ¿Me puedo volver a aplicar sin ningún problema? Tendrías que volver a ir, abrir historia y ver el día que estás menstruando, si es entre el segundo y tercer día. Pero para eso hay que ver cómo ha sido tu ciclo, porque puede ser que haya una irregularidad y puede alterarse. Entonces hay que ver ese proceso. Ahora, si ha sido de 3 meses, ahí sí va a haber un detalle, porque hay que ver cuándo te llegó, y si no te llegó, no ves menstruación, hay que sacarte una prueba de embarazo para ver si lo hay. Pero por ahí vas a decirme, no, pero no tengo pareja. Ah, ok, si no tienes pareja, pero hay que garantizar de que no hay un embarazo. Si no hay embarazo, ahí sí te puedes aplicar. No sé si puedes responder tu pregunta, mi estimada Rosa. Tenemos aquí a Meiser. Si mi pareja ya usó pastillas antes y no tuvo ningún efecto secundario, ¿es necesario que asista a un profesional para que le autorice usarla? Vuelvo a repetir, la usuaria debe asistir al establecimiento de salud cada vez que deba usar un fármaco, un método anticonceptivo, ¿ya? Porque tiene que pasar por un proceso de evaluación, una anamnesis, antecedentes, cómo le ha ido en ese momento, de repente hasta el momento ha habido algún inconveniente y necesita orientación. No puede usar ir a la farmacia y obtener el fármaco. Hay que tener mucho cuidado porque ha habido casos de reacciones adversas. Así es. Si tengo un ciclo menstrual irregular, en cualquier momento puedo salir embarazada si no uso algún método anticonceptivo, definitivamente. Para tú poder determinar si tienes un ciclo menstrual regular o irregular, ¿saben cuáles los tips que les voy a dar? La idea es que lo hagan desde que les viene la menstruación, porque no como método, sino para ver cómo es su ciclo.
Entonces, si hablamos como método, tengo que yo usar el calendario, marcar desde el primer día de regla hasta el último día de regla por 6 meses. Entonces, por 6 meses voy marcando. Entonces, si yo veo que son un ciclo menstrual regular es entre 28 y 32 días, otros dicen entre 27 y 32 días, ¿ya? O sea, quiere decir que te viene cada 28 días, pero no es que sea los 28 de cada mes, no es así, es cada 28 días, o sea, si hoy estamos 21, no es el 21 de agosto, porque los meses, hay meses de 4 semanas, hay meses de 5 semanas, entonces tienen que contar cada 28 días, o 30 días, o 31 días, o 32 días. Pero si ustedes ven que un mes le viene 20 días, otro mes le viene 35 días, otro mes le viene después de 2 meses, y así, lo que van a tener que hacer, a los días largos restarle 11, y a los días cortos restarle 9. ¿Ya? Y en ese valor es aproximadamente tu día de ciclo regular. ¿Sí? Luego nos dicen hasta aquí, ya para terminar, nos dicen, Fiorella, ¿durante cuánto tiempo dejas de menstruar en caso de inyección de cada 3 meses? Ah, dejas de menstruar. No, cuando uno está usando las ampollas de 3 meses, ¿ya? Cuando estás usando las ampollas de 3 meses, no vas a ver menstruación, para nada. Lo que puedes ver algunas manchitas que se llaman spotting. Eso es lo que puedes visualizar. Así es. Rosa Quispe dice, ¿cómo puedo detectar clamidia? ¿Tiene síntomas? Sí, Rosa, la clamidia se puede detectar a través de una evaluación clínica, un examen físico, ginecológico, ¿ya? Se hace un tacto vaginal, se coloca donde se coloca, se identifica el fondo tenemos nosotros una pelvis, ¿ya? En el borde superior de la pelvis, presionamos, ¿ya? Y ubicamos el fondo del saco de Douglas, que es dentro de la vagina, ¿ya? Hacemos ese contacto y ahí vamos a chocar, ahí vamos a sentir un dolor, ¿no? Entonces, ese dolor es lo que nos puede determinar. Otro también es a través de las pruebas de muestra, ¿no? Sacamos una muestra y podemos determinar también qué tipo de microorganismo es lo que está ahí abordando, ¿no? Pero todo es con la clínica. Así es. Mayra Terrell, el uso de la pastilla al día siguiente es cada qué tiempo, es recomendable. Muy interesante también, Mayra. Yo los felicito, estimados, por sus preguntas. El método día siguiente no es un método anticonceptivo, por si acaso, ¿eh? Se llama anticoncepción de emergencia. Su propio nombre dice emergencia. ¿Y las emergencias se dan en cualquier momento? No, no son gomitas, como siempre me dicen las chicas, lo llaman gomitas, ¿ya? El anticonceptivo de emergencia lo llaman gomitas. Son como las gomitas, los ositos de gomitas de Ambrosoli, así lo consideran el método el anticonceptivo de emergencia, chicos, y eso no es correcto, porque la dosis de hormona que contiene, ¿ya? El anticonceptivo de emergencia es muy alto. Es muy alto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a alterar el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que cuando tomas el anticonceptivo de emergencia, ya, no te va a venir la menstruación en la fecha que te corresponde venir, sino altera el ciclo y puede ser que te venga a los 15 días, a los 20 días, a los 30 días, a los 35 días, y de ahí ya no se sabe cuándo más te va a venir, porque ahí tiene que regularizarse el ciclo, ¿no? Ahí sí vemos una irregularidad en ese ciclo, ahí sí hay esa alteración, como dice su compañero, que es diferente cuando el consumo de un método anticonceptivo para prevenir un embarazo, ¿no? Entonces, solamente se utiliza el anticonceptivo de emergencia 2 veces al año, solo 2 veces al año, y eso. ¿Y en qué situaciones? En las situaciones de peligro, peligro. ¿Cuándo es un peligro? Me fui de viaje, pues, a un lugar con mi pareja y me olvidé la ampolla, colocarme la ampolla, tomar mi píldora, qué sé yo, se rompió el preservativo, ¿no? Y cosas más dificultosas como una violación, por ejemplo, ¿no? En esas situaciones inmediatamente se consume este anticonceptivo de emergencia. Pero para consumirlo un fin de semana que me encuentro con mi pareja y usarlo, ahí sí va a haber problemas en tu ciclo menstrual. Y lo peor no es eso, lo peor es que
hay más probabilidad de salir embarazada, porque como no sabes cuándo te va a venir la regla, y vas a tener vas a tener encuentros con tu pareja. O sea, el encuentro se va a dar, ¿no? Entonces, ¿y qué haces? Ahí viene el sentimiento de culpa, ¿no? No quiero salir embarazada, sigo tomando anticonceptivo de emergencia, pero voy a seguir volviendo a tener relaciones. Entonces, en una de esas puede salir embarazada. Y ahí viene lo que es los embarazos no deseados, ¿no? Salvo que lo asumas de manera responsable y uses un método anticonceptivo. Eso es lo que yo te invito. Mejor usa un método anticonceptivo en vez de hacerte daño usando el anticonceptivo de emergencia, porque sus dosis son muy altas, ¿sí? María Pía nos dice, aunque se haya utilizado condón como preservativo, ¿sería necesario hacer la prueba de Papa Nicolau? Ah, muy interesante, María Pía. Muy interesante tu pregunta. Mira, hay algunos estudios que refieren que si tú tienes una pareja o estable o usas preservativo, deberías tomarte Papa Nicolau cada 3 años. María Pía, si usas preservativo, ¿ya? Porque el único medio para un ITS es preservativo, se puede trabajar, y eres joven, ¿ah? Porque si ya tienes ya eres más adulta, 30 años, no, sí, tienes que hacerlo, ¿no? Pero si eres joven, entonces cada 3 años, ¿no? O tienen una pareja estable, ¿no? Pero en sí, toda persona que tiene vida coital, sin preservativo, tiene que hacerse el Papa Nicolau. Muy interesante tu pregunta, María Pía, gracias. John nos dice, las pastillas anticonceptivas, si se dejan de tomar 1 o 2 días, interesante, John, dentro del mes, esos días la mujer tiene problema de embarazo. Muy interesante. Vuelvo a repetir, como dije hace rato, les decía que las pastillas tienen una fecha de vencimiento. Así cuando tomas para el resfrío 3 días, y tiene que ser 3 días o 5 días, depende de lo que te indique, las píldoras anticonceptivas les cuento que cada píldora tiene una efectividad, una línea o sea, el blister de las píldoras anticonceptivas son 21 blister, o sea, las hormonas que se va a consumir son por los 21 días. De ahí vienen unas de grajeas de color marrón, ¿no? Que son vitaminas, ¿no? Porque justamente ahí complementas el día que te tiene que venir la siguiente menstruación. Esos 21 días, ya, hay 3 filas de 7 grajeas, ¿ya? Cada fila tiene una dosis diferente a la siguiente y a la siguiente, ¿no? Entonces, si uno deja de tomar, ya, 1 o 2, o sea, tienes mayor probabilidad de salir embarazada, ¿no? Entonces, si te olvidas uno, bueno, la regla dice, ni bien te acuerdes, toma, ¿no? Y la otra toma cuando la que corresponde en la hora y el día y la fecha que corresponde a dar, ¿no? Entonces, dentro de ese mes, así es, John, ¿no? ¿Tiene mayor probabilidad de embarazo? Sí, tiene mayor probabilidad de embarazo. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer en ese caso? Si te olvidaste, usa otro método, como es el preservativo, por esas fechas hasta que te venga la regla, porque con las píldoras sí se viene la regla mensualmente, y listo, y vuelves a empezar, tu pareja vuelve a empezar a usar este método, ¿no? Que también es efectivo si se usa preciso, a la hora precisa y a la hora exacta, ¿no? La idea también se dice que se tome de noche, porque como es de noche, estás descansando, hay más efecto, ¿no? Hay menos estrés y la efectividad es mucho más alta. David Daniel nos dice, ¿es verdad que a la hora de usar métodos hormonales pueden generar menos deseo sexual? Oh, interesante pregunta. A ver, David, según Master Johnson nos refiere que el placer sexual, el orgasmo, va a depender del factor psicológico, ¿sí? Si tu pareja y usted son personas que no son tóxicas, ¿ya? Son personas que tienen esa atracción sexual, ese disfrute sexual, son cómplices de ese momento, ¿usted cree que va a haber algún problema con el deseo sexual? No va a haber problema con el deseo sexual, porque ese deseo es parte del factor emocional. Pero si tienes estrés, así no estás usando métodos anticonceptivos, es tóxico tu relación, no va a haber disfrute sexual, ¿no? Puede haber
puede haber impotencia sexual, ¿no? Y otros problemas producto de estos factores que acabo de mencionar. Como dice, por ejemplo, Mayra nos dice aquí, el estrés también, el periodo tarda en venir con más de un mes o 2 meses. Me imagino se refiere a la menstruación, ¿no? El estrés, miren, o sea, hay estudios que dicen que el estrés tiene que ver mucho con muchas enfermedades, ¿no? A mayor estrés, aumenta la obesidad, a mayor estrés, por ejemplo, se presentan los procesos inflamatorios en nuestros órganos, ¿no? Entonces, el estrés no es un buen amigo para nosotros. Lo que tenemos que generar es las hormonas de la felicidad. Y ustedes saben cuáles son las hormonas de la felicidad, ¿no? A ver, dígame uno de ellos, ¿cuáles son las hormonas de la felicidad? Yo les digo, excelente, Mayra, excelente. La hormona de la felicidad, y saben muy bien, Reni, oxitocina, endorfina, dopamina, todos los aminoácidos que nos van a causar positivos, ¿no? Endorfina, oxitocina, la dopamina también, ¿no? Y la hormona que te da placer sexual es la oxitocina. El placer sexual, chicos. El orgasmo, oxitocina. Entonces se produce una contracción y llegas a ese orgasmo y disfrute sexual, ¿no? Pero para ello tienes que cumplir con los elementos que acabamos de mencionar, que nos dice la OMS. ¿Se puede usar algún método anticonceptivo poco tiempo después de haber tomado la pastilla de emergencia? Excelente pregunta. Yo sugiero, mi estimada Liz, que cuando vas a usar un método anticonceptivo de emergencia, que fue dentro del año, o una vez o 2 veces al año, ¿no? Esperes que te venga la menstruación, pero mientras tanto, si vas a tener relaciones sexuales, porque eso que esperes, ya el lema de nosotros es decir a nuestros chicos, basta que pruebe chocolatito. ¿Qué pasa cuando prueban chocolate? ¿Les gusta o no les gusta el chocolate? Sí, ¿no? ¿Les gusta? A todos nos gusta el chocolate, ¿cierto? Entonces, basta que pruebes el chocolate, eso va a seguir gustándote. Y es igual la relación sexual, porque una buena relación sexual te genera placer y todo lo que es felicidad hay que seguir haciendo, pero de manera responsable, no vas a tener un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa. Usas una pastilla, si vas a usar una pastilla de emergencia, espera que te venga la menstruación, pero mientras tanto tienes que usar un preservativo porque no hay forma de que uses después otro método. No te conviene porque la dosis de la hormona de emergencia es muy alta, ¿no? Entonces mejor esperar que pase ese proceso y empezar de nuevo con el método, ¿no? Pero mientras tanto te tienes que cuidar. ¿Y cómo? Con el preservativo. ¿Sí? Salvo que uses